Bueno, ahora vamos a ver en esta segunda parte de la capacitación de hoy, vamos a entrar de lleno a lo que es la clasificación taxonómica de suelos y bueno, nos vamos a basar en el sistema de clasificación que se utiliza en nuestro país, que es el proveniente del USDA, de los Estados Unidos, que es el Soil Taxonomy. Bueno, algunas de las características que se toman en cuenta junto con los rasgos morfológicos que vimos en el último capítulo del primer módulo son estos parámetros que se miden en el laboratorio, cuyos valores tienen que cumplir ciertos rangos para entrar en la clasificación taxonómica. Es muy importante el contenido de materia orgánica, los valores de conductividad eléctrica, de PSI y de porcentaje de saturación con bases. ¿Puede ser que alguien tenga prendido el micrófono? Bueno, perdón, sigo. Sí, Solana, tenés el micrófono activado. Y bueno, y yo ahora, pero después el resto está todo desactivado. Bueno, continuamos entonces. Bueno, la necesidad de diseñar un sistema de clasificación consiste en poder estudiar el conjunto de algunos individuos, llámese en este caso suelos, que estudiándolos por separado y de manera individual sería muy complicado. Entonces, permitir a nosotros clasificar los suelos y agruparlos en base a sus características nos permite, de alguna manera, estudiarlos y comprenderlos mejor. Y más entendiendo, bueno, que los suelos son cuerpos que por lo general presentan cuerpos graduales y muchas veces necesitamos definir límites entre ciertos rangos para poder estudiar la totalidad del paisaje y de los suelos que lo componen. Bueno, algunos antecedentes de la clasificación de suelos. En sus inicios los suelos se clasificaban primeramente en torno a la textura, así se hablaba, bueno, de suelos francos, arcillosos, arenosos y orgánicos, y en base al material parental que les daba origen, sea suelos calcáreos, graníticos o areniscosos. Dokuchayev, considerado el padre de la fología, que bueno, fue el capo de la escuela rusa, una de las primeras en ser pioneras en el estudio de los suelos, él desarrolló una clasificación en base a la influencia del clima en los suelos, y si bien es una clasificación antigua, todavía estos términos, suelos zonales, intrazonales y azonales, se utilizan en algunas descripciones para referirnos a suelos que son comunes de una región y suelos que están influenciados por alguna variación de un factor como el relieve de manera local. Los vemos ahora más en detalle. Los suelos azonales corresponderían a suelos que el término por ahí para entenderlo mejor sería no aclimatados a las condiciones o al terreno. De alguna manera están muy influenciados por las características del material parental que impide de alguna manera que esos suelos sean edafizados. Y muy claro el ejemplo de lo que vimos también con los suelos, por ejemplo, muy arenosos del sudoeste de Córdoba, que no logran desarrollarse básicamente porque el material originario tiene minerales que son muy poco alterables. El caso de los suelos zonales vendría a ser el caso contrario, suelos que se desarrollan bajo la impronta del clima y que son producto del mismo. Se puede decir que serían los suelos normales de la región. Y por último, los suelos intrazonales son suelos que se desarrollan dentro del ambiente de los zonales, pero donde el factor clima no juega un papel determinante porque hay algún otro factor
que puede estar influenciando de manera más marcada. El caso de los suelos intrazonales es el caso, por ejemplo, de los suelos que se desarrollan en los bajos, donde las posiciones bajas del relieve, que hacen que el agua se acumule, produce suelos que son distintos a los de las zonas planas o donde el agua escurre con normalidad. Si, por ejemplo, nos situáramos en una zona árida, sería muy difícil encontrar un horizonte BT en un suelo de una región donde llueve muy poco. Sin embargo, en una cubeta o en una concavidad donde la poca agua que caiga se acumula en esa zona, podría aparecer un horizonte BT. No sería lo común, pero estaría originándose, y no tanto por el clima árido, sino por el factor relieve. Bien. Bueno, en 1975 se publicó la primera edición del Soil Taxonomy, el sistema que vamos a ver. Es un sistema de clasificación que basa la sistemática en la presencia de horizontes superficiales y subsuperficiales, y también de otras características diagnóstico. Vamos a ver después cuáles son. Se trata de una clasificación, como dice ahí, morfogenética. Tiene en cuenta tanto caracteres genéticos como las características morfológicas que derivan de los procesos de pedogénesis. Y también tiene en cuenta que es un sistema que basa su clasificación en características que son mensurables, medibles y apreciables a campo. O sea, todos estos rasgos que vimos anteriormente, la presencia de barnices, la profundidad de los horizontes, la forma de los límites, el color, son características que nosotros podemos diferenciar a campo y cuyos valores, junto por ejemplo con los datos analíticos de pH, etcétera, nos van a permitir a nosotros ver en qué taxón entra cada uno. Entonces, las características del sistema del Soil Taxonomy evalúa propiedades genéticas mensurables. Y bueno, es multicategórico, tiene distintas categorías. Bueno, en resumen de lo que dijimos recién, el Soil Taxonomy se basa para la identificación de las clases, los horizontes diagnósticos, tanto los superficiales como los subsuperficiales, o sea, horizontes A, horizontes E, horizontes B. Los regímenes de humedad y temperatura también van a jugar un rol fundamental. Habíamos visto algunos casos de ustoles y udoles, distintos regímenes, características, ya vamos a ver cuáles. Y dentro de los horizontes diagnósticos, tenemos dos tipos: los superficiales, a los cuales vamos a llamar epipedones, y los subsuperficiales, que los podemos llamar endopedones. Bien, las categorías del Soil Taxonomy comprenden categorías superiores, orden, suborden, gran grupo, subgrupo, y las inferiores, familia y serie. Vamos a partir desde el orden, desde características más generales, y a medida que vayamos descendiendo en las categorías vamos a ir a información más específica. Lo que tenemos que tener en cuenta es que a medida que bajamos en cada categoría, las características de la categoría antecedente siempre se van a acumular en las subcategorías consiguientes. O sea, todo lo que esté dentro de los rasgos identificados para categorizar a un suelo dentro de un orden, se van a mantener luego en el suborden. Bueno, los principales criterios que se utilizan para la clasificación son los siguientes. De alguna manera el Soil Taxonomy se utiliza como una clave dicotómica, esas que usábamos, por ejemplo, en los prácticos de botánica sistemática en la facultad, o sea, determinando
que sea o que no sea una cosa, y a partir de ahí continuamos identificando hasta llegar al suelo que cumple las características que hemos reconocido. La primera diferenciación que se hace es entre suelos minerales y suelos orgánicos. Para esto se utiliza esta tabla que relaciona el porcentaje de arcilla del suelo con el porcentaje de carbono orgánico. Bueno, evaluando esta relación que hay y viendo en qué porción del gráfico entra, bueno, vamos a hacer la primera diferenciación entre suelos minerales y suelos orgánicos. Obviamente acá nos vamos a referir a los suelos minerales. El siguiente criterio y más importante, la presencia de horizontes diagnósticos, superficiales y subsuperficiales. Bueno, sobre todo las primeras categorías, órdenes y subórdenes, basan su clasificación en la presencia o ausencia de estos horizontes diagnósticos. Dentro de los horizontes diagnósticos superficiales, que recuerdo se llaman epipedones, tenemos los siguientes, los cuales vamos a ver únicamente el mólico y el ócrico. El mólico porque, bueno, representa el carácter diagnóstico de los molisoles, que son los suelos de la pampa húmeda, y el ócrico, que vendría a ser el horizonte diagnóstico del resto de los el horizonte diagnóstico de los otros órdenes que vamos a ver. Bueno, el epipedón mólico es un horizonte superficial, nos referimos al horizonte de la superficie, grueso, tiene que tener al menos 18 centímetros, tiene que presentar una estructura, buena estructura, que los tipos no necesariamente tiene que ser migajosa, como dice ahí, pero no tiene que ser masiva, eso es importante, o sea, una estructura bien desarrollada. Color oscuro, tiene que presentar rasgos de melanización, este proceso en el cual la fracción mineral se oscurecía por la complejización con el humus, y tiene que tener más de 50% de saturación con bases, ¿sí? Bueno, esto obviamente que este tipo de suelo, los mólicos, se van a dar en ambientes donde la humificación se vea favorecida por las condiciones climáticas y por la vegetación. Así que, bueno, aplican los mismos factores formadores que vimos para el proceso de melanización. Y tener en cuenta, el epipedón mólico se designa como A. Bueno, de nuevo, las características que yo pongo en rojo son por ahí las más importantes, que, como dijimos, estructura tiene que estar bien desarrollada y que no sea masiva, ¿sí? Por lo general es en bloques, puede ser granular. El color, bueno, hay criterios de color en base a la luminosidad y brillo de la tabla Munsell. La saturación con bases, repetimos, al menos 50% o más, 18 centímetros de espesor y más de 1% de materia orgánica o 0,6% o más de carbono orgánico. Imagen de un epipedón mólico, una estructura granular, y lo que quiero recalcar, que a veces es una pregunta que muchos hacen, ¿qué pasaría, por ejemplo, si nosotros encontramos un horizonte A de 14 centímetros que cumpla todos los requisitos para epipedón mólico, excepto, bueno, el espesor? Lo importante en este caso es no confundir epipedón mólico con horizonte A. Las características del epipedón se miden en los 18 primeros centímetros del suelo una vez mezclados. Por lo que sí, el horizonte A tiene 14 centímetros, pero los 4 centímetros del horizonte siguiente, sea un B, sea lo que fuera, otro A o otro E, cumplen esos requisitos paramólicos, entonces el epipedón
es mólico, ¿sí? Eso es importante tener en cuenta, diferencia entre epipedón por ahí y horizonte. El epipedón ócrico, de alguna manera, para que lo entendamos fácilmente, sería el epipedón que no cumple alguna de las características para ser mólico. Si vemos el caso de la derecha, es un horizonte de 15 centímetros oscuro, seguramente bien estructurado, pero no cumple el requisito de los 18 centímetros. Puede ser también que presente colores muy claros, estructura masiva, o también textura muy arenosa. Cualquier requisito que no cumpla para mólico queda definido después como epipedón ócrico. Se designa como horizonte A o como horizonte E. O sea, no necesariamente por el hecho de que no tenga 18 centímetros no va a ser designado como A, y no necesariamente porque no tenga 1% de materia orgánica no va a ser designado como A. En este caso, la diferencia entre ser un A y ser un E va a estar más que todo dado por la estructura. El A va a tener que tener estructura bien desarrollada, al menos en bloques, y el E va a tener que tener estructura masiva y o laminar. Entonces, las características del epipedón ócrico en relación al mólico pueden ser que sean de menor espesor, lo cumplen 18 centímetros, son de color más claros que los necesarios para clasificar como mólico, menos contenido de materia orgánica y estructura masiva o laminar. Bien, después pasamos a los horizontes diagnósticos subsuperficiales o endopedones. Acá hay muchos, pero también vamos a hacer hincapié en pocos nomás, en los que podemos llegar a encontrar, que son el álbico, el argílico, el cámbico, bueno, el cálcico y algún que otro cementado. Bueno, el horizonte álbico viene a ser un horizonte subsuperficial muy fuertemente lixiviado y que las características que presentan son la remoción de arcillas y óxidos de hierros libres. O sea, estos componentes, los óxidos libres de hierro, o sea, esquióxidos, que daban el color pardo y rojizo, se eliminan completamente, y también la arcilla, tanto por iluviación en sentido vertical como horizontal, lo que hace que ese horizonte quede descolorido, porque los minerales que quedan son básicamente los primarios, aquellos que formaban arenas y limos, por eso quedan de color claro, y en lo general la textura de estos horizontes E son mucho más gruesas o arenosas que la de los horizontes subyacentes. Un horizonte álbico siempre se va a designar como E. Ahora, tener en cuenta lo mismo que dijimos con el epipedón mólico. Un horizonte E no necesariamente va a ser álbico, o sea, podemos tener un horizonte E claro, con una estructura laminar, etcétera, pero quizás no cumple los requisitos de color y las diferencias de textura en valores con números, digamos. Podemos apreciar esas cuestiones morfológicas, pero no necesariamente clasifica como álbico. Hay unos parámetros de color que tiene que cumplir el horizonte álbico para clasificar como tal. Bueno, el horizonte cámbico, un poco hablamos ya de en el proceso de empardecimiento, viene a ser un horizonte que se encuentra parcialmente meteorizado y que por ende tiene una cierta liberación de los óxidos de hierro y formación de arcilla in situ,
que le otorga diferencias de color y estructura con respecto al material parental. Sin embargo, este horizonte B no es iluvial, o sea, no tiene ganancia de arcilla o algún otro coloide por parte del horizonte A, o sea, no tiene barnices, pero se lo diferencia básicamente por el color y por la estructura. Y también tiene que tener un cierto espesor. Este horizonte se designa como BW. El W de weathering, que quiere decir justamente meteorización o alteración de minerales in situ. Horizonte argílico, bueno, en este caso estamos hablando de un horizonte sí iluvial, donde se ha acumulado arcilla y que se presenta en forma de revestimientos. Acá la presencia de revestimientos de arcilla, estructura prismática y el cambio textural con respecto al horizonte de arriba son características que se deben cumplir para que el horizonte califique como argílico, que siempre se va a designar como BT. Ahora, una cosa que me olvidé de recordar en el caso del horizonte álbico, era el E, siempre recordemos que debajo de un E hay un BT. Ahora, el BT no necesariamente puede descansar sobre un E. Puede haber un A y un BT, pero si hay un E que perdió demasiado arcilla y coloide, seguramente abajo hay un BT. Bien. El horizonte nátrico sería un horizonte que cumple con los mismos requisitos para calificar como horizonte argílico, pero además tiene un 15% o más del complejo de intercambio saturado con sodio, o sea, PCI mayor a 15%. Y puede presentar obviamente estas características morfológicas de estructura de tipo columnar. Se designa como BTN y también puede descansar o no sobre un A o sobre un E. El horizonte cálcico, perdón, es un horizonte de al menos 15% donde se ha acumulado carbonato de calcio, ya sea en forma pulverulenta o en concreciones. En este caso se designa como horizonte más el subíndice. El horizonte cálcico puede ser un B o puede ser un C, pero lo importante acá es indicar el K de acumulación de carbonatos de calcio. Esto es más común, obviamente, en ambientes áridos y de mal drenaje, por los temas, bueno, por las relaciones más o menos que ya hemos visto, pero bueno, los recalco de vuelta por si hace falta. Bueno, un petrocálcico, lo vemos ahora. Bueno, el petrocálcico vendría a cumplir los mismos requisitos que el cálcico, nada más que en este caso se encuentra endurecido y presenta estructura tipo masiva o laminar. Obviamente es extremadamente duro y únicamente se puede desagregar aplicando ácido clorhídrico. En este caso se designa como CKM, no como B, porque tiene estructura masiva y el B no podría tenerlo. También recordemos, cementaciones tienen influencia sobre la profundidad efectiva, afecta el drenaje y la profundidad a la que crecen las raíces y son consecuencias de mal drenaje, ambientes áridos, etc. El fragipan es un horizonte también subsuperficial de textura franca que la característica que tenía era una cementación de tipo irreversible, que una vez aplicada agua se desagrega, se logra fracturar
y de alguna manera las raíces pueden lograr penetrarlo, a diferencia de, por ejemplo, un petrocálcico. Y el horizonte Fragipán puede ser un horizonte B o puede ser un horizonte C, pero se designa con el subíndice X. Bien, a diferencia, el Duripan, que es una cementación por sílice o silicatos, en este caso es una cementación de tipo irreversible y la estructura ya se encuentra sí bien masiva y bueno, no es penetrable ni por las raíces ni por una pala. Y en este caso se designa como CQM. No podría ser un B por el tipo de estructura. También comunes de zonas áridas y suelos mal drenados. El gípsico es un horizonte enriquecido en yeso que de más de 15%, más de 15 centímetros de espesor, o sea, algo similar al horizonte cálcico, pero la acumulación de yeso es común sí de regiones áridas por ser, bueno, unas sales que presentan una cierta solubilidad. La verdad que no son comunes en la región pampeana, pero sí en las regiones áridas, por ejemplo, al noroeste de la provincia de Córdoba. De la misma manera, existe también un petrogípsico, o sea, un horizonte gípsico cementado, que se designa con CIM. Las mismas condiciones para el resto de cementaciones y horizontes de acumulación de sales. Un horizonte sálico sería aquel que puede ser superficial o subsuperficial, que tiene un enriquecimiento de sales más soluble que el yeso y al menos 15 centímetros de espesor. Se designa con el subíndice Z y también la profundidad a la que se acumulan estas sales va a depender en gran parte del tipo de drenaje y de la presencia de la capa freática. Acordémonos que el proceso de alomorfismo o salinización es un proceso siempre asociado a una capa freática salina. El glósico es un horizonte, como vimos, de transición, pero en este caso un horizonte mezclado entre el E y el BT. En algunos casos se logra ver en suelos de bajo, sobre todo entre un BTN y un E, que se ven de esta manera, lenguas de un material blanco que corresponde al horizonte álbico o al horizonte E, mezclado o atravesado por lenguas de un horizonte argílico o nátrico. Por lo general son horizontes de muy poco espesor, como dice ahí 5 o más centímetros, que es prácticamente la distancia entre el límite entre un horizonte y otro, y que bueno, presentan esta disposición que en algunos casos es un criterio para clasificar a nivel de subgrupo y ciertas categorías del Soil Taxonomy. Bueno, terminamos con los horizontes diagnósticos, ahora pasamos a características diagnósticos. Bueno, también hay muchas, pero vamos a ver pocas de estas. Hay muchas que son medibles en laboratorio y otras que pueden ser observables a campo. Cambio textural abrupto. Bueno, esto ocurre sobre todo cuando hay en la transición entre un horizonte álbico a un argílico nátrico, o sea, entre un B, entre un E y un BT o BTN. Pero, obviamente, este cambio tiene un rango, si bien siempre el contacto entre el E y el BT hay un cambio de textura, acá tenemos un rango que cumplir. Discontinuidades litológicas, esto es lo que habíamos visto
en los suelos fluviales y en las acumulaciones, que tiene que ver con cambios en el material parental, ya sea por la mineralogía, por la textura, cambios de colores, etc. Son también características que se tienen en cuenta. Lamelas, bueno, estas son algunas evidencias de diluviación en suelos arenosos. Bueno, los suelos arenosos que tienen muy poca arcilla, perdón, discúlpeme, que tienen muy poca arcilla y por ende sería muy complicado o difícil que haya procesos de argiluviación y formación de horizontes BT. En este caso son pequeñas franjitas que pueden ser de materia orgánica o de muy poca arcilla, que se disponen de manera así paralela a la superficie del suelo. Bueno, eso que ven acá, esta mancha negra, y estas acá son signos de bioturbación, como habíamos visto, de mezclas de horizontes que hacen insectos y animales. Bien. Condiciones acuícolas, esta es otra característica muy importante que se basa en la presencia de los rasgos redoximórficos o hidromórficos, o sea, moteados, concreciones y colores de la matriz del suelo tipo grises, grises azulados o azul verdosos. Para nosotros diagnosticar un suelo que es de régimen acuícola, tenemos que tener algunas de estas características presentes en el suelo. O sea, no basta únicamente decir, bueno, porque tiene la napa cerca, estas características se tienen que ver. O moteados, o concreciones, o colores gley. Bueno, hay distintos rasgos de saturación del suelo dependiendo de la profundidad y de la duración del mismo. Régimen de humedad del suelo, muy importante sobre todo a nivel de subgrupo, y hay 5 regímenes de humedad. El régimen acuícola ocurre cuando el suelo está saturado con agua por un tiempo suficiente para provocar condiciones anaeróbicas o de reducción, que es, obviamente, no es un régimen de humedad que tenga gran distribución. O sea, no existe en la Argentina a nivel regional el régimen acuícola, sino que es un régimen ligado a la posición en el relieve y a la presencia de la capa freática. El régimen de humedad údico no me interesa la segunda parte, sino lo que dice el principio. Clima húmedo donde no se requeriría riego artificial como para hacer los cultivos de verano e invierno. El régimen ústico vendría a ser un clima semiárido donde las lluvias se encuentran estacionalmente, sobre todo en la época del crecimiento de las plantas, en este caso en verano, bueno, en la parte estival. Lo que dice ahí, sección de control de humedad, es donde se mide, o donde se debería medir, es la porción del suelo que debería estar tanto tiempo saturada de humedad como lo pide cada régimen. Después el régimen sérico viene a ser un clima mediterráneo, o sea, donde los inviernos son húmedos y los veranos son secos. Y el clima arídico o tórrico es un clima árido donde sí o sí necesitamos ya riego para hacer agricultura. Obviamente, en este caso, la mayor parte del año el suelo se encuentra seco y no saturado de humedad. El régimen de humedad es muy importante porque se utiliza en la clasificación a nivel de suborden y gran grupo, y se utiliza a nivel de orden como carácter diagnóstico principal en el orden de los aridisoles, que es uno de los tipos de suelo que vamos a ver. O sea, para que sea aridisol, tiene que ser régimen arídico. Así de simple. Bien. Por último, régimen de temperatura del suelo.
Bueno, de la misma manera, el régimen de temperatura también se mediría en la sección de control del suelo. Y acá vamos a definir tres conceptos: la temperatura media anual del suelo, temperatura media del suelo en verano y la temperatura media del suelo en invierno. La profundidad, bueno, al menos 50 centímetros y promediada al menos 30 años para tener un valor representativo. Ahora, en base al valor de estas temperaturas es que se definen los regímenes de temperatura del suelo. Teniendo entonces los regímenes que son hipertérmicos, aquellos suelos, voy a hacerlo con el mouse para que se vea, hipertérmico, donde la temperatura media anual del suelo es mayor a 22 grados, régimen térmico, que es el que tenemos en esta zona, donde la temperatura varía entre 15 a 22 grados, y ya los que siguen, mésico, frígido y crítico, la temperatura disminuye hasta valores de menos de 8 grados. El término ISO se agrega para los regímenes de humedad con la diferencia entre la temperatura de verano versus la temperatura de invierno, dependiendo si la variación es de más de 6 grados o de menos de 6 grados. Tener en cuenta que la combinación de régimen de humedad con el régimen de temperatura va a influir en el grado de meteorización de los minerales y también de la producción de materia orgánica, sea humificación o mineralización, como vimos en su momento. Bueno, de nuevo volvemos a ver. En el caso de la región pampeana tenemos en la zona núcleo régimen de humedad údico, no hace falta regadío, y térmico, temperaturas entre 15 y 22 grados. En el caso de Lústico, tenemos inviernos secos. Bien, pasamos entonces a los niveles de información. Nosotros, para clasificar un suelo, comenzamos desde orden y disminuimos en las categorías. Pasamos de información más general a más específica al ir agregando distintos elementos de formación. La categoría más baja, serie, no agrega información, sino que simplemente da un indicio de ubicación geográfica, ya que recibe el nombre del lugar donde fue estudiado. Vamos a ver una por una. Bien, los 12 órdenes de suelos se diferencian sobre todo por la presencia o ausencia de los horizontes diagnósticos y de las características diagnósticas. Y básicamente tienen influencia tanto los horizontes como las características diagnósticas de hablar de génesis. Bueno, la nomenclatura de los suelos se forma de esta manera. El nombre del orden contiene un elemento formativo que indica ese orden y que se va a conservar en los siguientes niveles para mantener los niveles de información. Bueno, por ejemplo, vamos a orden. Los órdenes de suelo se diferencian por presencia o ausencia de horizontes y características diagnósticas. El caso del orden molisol, vamos a estar hablando presencia de epipedón mólico, se identifica con el elemento ol. Después, bueno, según el elemento que le continúe, mejor dicho, que le anteceda, se va a agregar la i o la o sol para que sea pronunciable, digamos. Bueno, de los 12 órdenes de la Sol Taxonomy, vamos a ver los que están marcados en celeste, que son los que se encuentran en la provincia de Córdoba y en la región pampeana. Los entisoles se denominan con ent al final. Esto quiere decir juvent, de juventud, suelos poco desarrollados. Los aridisoles terminan en id
que quiere decir árido, de régimen de humedad arídico. Los molisoles con ol, molis, que viene de suave, de mullido. Y bueno, al fisol terminan todos en alf y no tiene una designación. Pero esos son los 4 órdenes que vamos a ver, porque el resto, bueno, no hacen el caso y aparte se haría muy larga la clase si entraríamos en detalle. Son estos los suelos donde se mantiene la producción, básicamente. Bueno, después en subórdenes hay 64 y acá algunos criterios para la separación pueden ser rasgos hidromórficos, influencia del clima, sobre todo el régimen de humedad. Hablábamos de ustoles, udoles, vegetación y texturas extremas también. Bueno, el nombre del suborden se agrega como prefijo al elemento del orden. En este caso, udol, molisol, iudol, ud, está hablando de régimen údico. O sea, un molisol de régimen údico. Bueno, algunos ejemplos de los distintos subórdenes de estos dos órdenes. Los entisoles tienen 5, tienen más, ya lo vamos a ver, de subórdenes, y los molisoles tienen estos 7. En base a regímenes de humedad, acuícoco, ústico, údico, presencia de horizontes superficiales, alb, que viene de horizonte álbico, bueno, y así sucesivamente. Los vamos a ver en detalle más adelante. Gran grupo, hay más de 300. Quédense tranquilos que esto no lo vamos a ver uno por uno. Y también el gran grupo se agrega como un prefijo al nombre del suborden. Y ya se incluyen 3 elementos de formación. Acá también se toma en cuenta la presencia de otros horizontes diagnósticos y también de propiedades. Si vamos al ejemplo del udol que vimos anteriormente, se agrega acá argi, de horizonte argílico. Entonces, orden molisoles, suborden udoles, o sea, molisoles de régimen údico, y gran grupo argiudol, que quiere decir molisoles de régimen údico con presencia de horizonte argílico BT. El subgrupo ya es una categoría menor y en este caso el elemento que se agrega al nombre no es un prefijo sino un adjetivo calificativo. Y puede haber en este caso 3 tipos de subgrupos. Cuando nosotros hablamos de típico, estamos diciendo que el gran grupo se expresa tal cual es y que no hay ninguna transición hacia otra característica aberrante o otro tipo de órdenes o horizontes. El subgrupo integrado habla de que ese suelo puede compartir propiedades de otro grupo, suborden u orden, y también del régimen de humedad. Ya voy a poner algunos ejemplos. Finalmente, extragrado no habla de transición a otras clases de suelo, sino que indica características aberrantes o características que afectan el crecimiento de las plantas o la producción en sí. Bueno, argiudol típico, el subgrupo típico está diciendo, es un argiudol, claramente no tiene ninguna característica distintiva o rara. Un argiudol vértico, este vértico está indicando, es un tipo integrado, una transición o que comparte propiedades de los vertisoles, que son otro orden de suelo. Y un argiudol lítico, el lítico,
está hablando de contacto lítico, o sea, contacto con una piedra o una roca o una capa dura cementada. Entonces, esto no está dando indicación de que hay una transición, sino que hay una característica que está afectando el crecimiento de las plantas, por ejemplo. Bueno, sé que esta es una parte un poco más compleja, pero bueno, les explico cualquier cosa. Si tenemos algunas preguntas y terminamos temprano, las resolvemos. Por último, familia es muy importante porque da todas características referidas a propiedades físicas y químicas que afectan la respuesta al manejo. Y en este caso puede agregar hasta 3 o más datos de información a subgrupo y que se agregan como 3 elementos más. Pueden dar indicaciones sobre la textura general del suelo, la mineralogía del suelo, bueno, la capacidad de intercambio catiónico y el régimen de temperatura. Por lo general, se anotan para los suelos identificados 3 familias. La familia textural, fino o fina, que en realidad vendría a ser arcillosa, y lítica, habla de mineralogía, o sea, mayoritariamente compuesta por arcillas de tipo ilítica, y térmico, en realidad térmica, vendría a hablar de régimen de temperatura térmico, o sea, de 15 a 22 grados de temperatura media del suelo. Un segundito. Lo que quiero destacar de acá es la importancia de poder identificar los suelos a este nivel. Supongamos que nosotros queramos comparar un aplustol o vamos a argiudoles. El argiudol típico de Marco Juárez con el argiudol típico de Rafaela. Evidentemente, los dos califican como lo mismo por ser mólicos, de régimen único y horizonte argílico. Ahora, puede ser que uno tenga textura franco, de tipo franca y otro arcillosa, y obviamente las características de permeabilidad, de fertilidad, de la consistencia de la estructura va a ser diferente. Entonces, nosotros al poder identificar estas características de la familia, nos va a permitir comparar argiudoles típicos de diferentes zonas. Y si de última identificaríamos argiudoles típicos, finos, ilíticos y térmicos de distintas zonas, tendrían el mismo comportamiento, básicamente porque comparten hasta este nivel de información. Bien, seguimos. Para identificar la familia textural se utiliza el triángulo textural, pero modificado. Si ven, las líneas más finas son las que corresponden a las clases texturales, pero las líneas gruesas, estas que están acá, separan las familias texturales. No es lo mismo porque la familia textural se mide también en la sección de control, que es una porción del suelo en la que se descarta por lo general el horizonte A, y en la que con un promedio ponderado entre los porcentajes de arcilla, limo y arena, se identifica si el suelo está entre franca gruesa, franca fina, fina, muy fina, etc. Y recalco la importancia que hay en identificar esto dentro de un suelo, porque hay muchas zonas, por ejemplo, en la zona de General Roca, cuando vimos los dos suelos que presentaban acumulación, el primer suelo acumulado tenía 74% de arena, calificado como familia franca gruesa, pero el otro suelo, que estaba a la derecha, Villa Huidobro, tenía 55% de arena y 24% de arcilla, es franca fina. Entonces, los dos suelos pueden haber sido aplustoles, por ejemplo, pero uno claramente es mucho más productivo y tiene mucha mejor capacidad de retención de humedad que este. Entonces, fíjense toda la información, perdón, vuelvo acá, toda la información que nos está dando el nombre taxonómico del suelo.
Primero, Molisol ya está hablando de suelos que se forman bajo una vegetación de pasturas. Údico nos está hablando que es una zona que llueve bien, por decirlo así. Argílico, que tiene un horizonte BT, con una estructura prismática, que sería lo ideal en la subsuperficie para retener la humedad. Bueno, típico, nos está agregando información. Fino, que tiene alto contenido de arcilla. Y lítica, que es la mejor arcilla desde el punto de vista que no presenta expansión y contracción. Y térmico, que hay un régimen de temperatura ni muy alto, ni muy cálido, ni muy frío. Entonces, nosotros con identificar el suelo a nivel de familia, tenemos ya muchísima información y podemos estimar, obviamente, qué respuesta al manejo y productividad tendrá el mismo. Si ustedes dicen, estoy plantando soja en un argidol de estas características, y seguramente va a andar la cosa bien. Bueno, serie es la última categoría dentro del Soil Taxonomy, que simplemente no agrega ninguna información nueva, sino que da información del lugar donde fue estudiado. O sea, habla de ubicación geográfica. En esto sí, nosotros podemos tener dos suelos clasificados al mismo nivel en familia, pero que tienen distintos nombres. Qué sé yo, Marco Juárez y Serie Hansen, en esa zona, son dos suelos que comparten prácticamente la misma clasificación, nada más que uno se llama Marco Juárez y otro se llama Hansen, y bueno, las diferencias se dan en que uno tiene 2 BT, otro tiene un BT, pero a los fines de manejo y productividad serían casi despreciables. Bien, ya vamos a entrar ahora en las características de los horizontes. Una vez que nosotros descartamos que sean horizontes orgánicos e inorgánicos, trabajamos otra vez como una clave dicotómica. En el Soil Taxonomy nosotros comenzaríamos descartando el primer orden, gelisoles, si no cumple este requisito, y así vamos descartando hasta llegar a la clasificación que nos corresponde, el orden que nos corresponde. Lo que nosotros vamos a ver ahora son aridisoles, que son suelos de régimen arídico, que no tienen epipedón mólico y que se encuentran secos más del 50% del año. El molisol son suelos que tienen epipedón mólico. Los alfisoles no tienen epipedón mólico, pero tienen sí o sí un horizonte argílico o nátrico. O sea, sí o sí tienen un BT o un BTN. Ese es el carácter diagnóstico. Y los entisoles serían otro suelo. Tanto aridisoles, alfisoles como entisoles, en vez de mólico, tendrían epipedón ócrico o cualquier otro que no sea mólico. Bien. Bueno, de los 4 órdenes solamente destacar algunos horizontes y procesos de formación. Los alfisoles pueden tener horizonte argílico nátrico, procesos de formación argiluviación, por ejemplo, alguna secuencia, no vamos a leer tanto. Aridisoles, régimen arídico, muy asociado, fíjense, los subíndices a la presencia de carbonatos, de yeso, de sales. También pueden tener, fíjense, cementaciones por ser régimen arídico, duripanes, petrocálcicos, petrogípsicos. Los molisoles tienen que tener epipedón mólico, ricos en bases, dijimos más del 50%. El proceso más importante, la melanización, que va a formar esto, epipedón mólico. Y el lentisol no tiene propiedades ni horizontes diagnósticos y tiene desarrollo de suelos muy débil de todos. Básicamente, el lentisol es el suelo que no califica para ninguno de los otros 11 órdenes del Soil Taxonomy. Bien. Los aridisoles, suelos entonces que son demasiado secos, como para que crezcan plantas mesofíticas,
tienen un régimen de humedad arídico y un epipedón ócrico. Otra cuestión de los aridisoles es que tienen un horizonte B, siempre tienen un horizonte B, que puede ser cálcico, puede ser un cámbico, gípsico, nátrico, argílico, etc. O sea, de todo esto lo único que me interesa es que recordemos, lo más importante de los aridisoles es régimen de humedad arídico y epipedón ócrico, y que tiene un horizonte B, no necesariamente argílico, puede ser cualquier horizonte B. Y recordemos, los nombres de los aridisoles se identifican con ID, con ID. Bueno, en una foto de un aridisol podemos ver cómo tiene acumulación de carbonato, sales y yeso, típico de ambientes donde a falta de precipitaciones no se lavan estos compuestos. Bueno, los aridisoles se dividen en los subórdenes de acuerdo al contenido de sales, salits, los durits presentan duripán, argits, presentan argílico, y crits, que es el régimen de temperatura crítico, los fríos. Después otros horizontes B, gípsicos, gipsits, calcit, de cálcico, y cambit, de horizonte cámbico. Bueno, con todos los órdenes vamos a hacer lo mismo, no vamos a entrar en grandes grupos, sino básicamente cuáles son las principales caracteres de diferenciación. En Argentina tenemos muchísimos argits, sobre todo en la parte de la Patagonia, y en el noroeste de Córdoba hay un poco de cambits, pero también hay natrargits en las salinas, y bueno, todos los tipos de aridisoles están casi en ese noroeste. Pero ya son parte del régimen de humedad arídico, no hústico. Bueno, los molisoles son suelos con horizonte mólico, o sea, un horizonte superficial oscuro, ricos en bases. El carácter más importante es que tengan epipedón mólico. Pueden o no tener horizonte B, no es una característica fundamental para ser calificados. Ahora, el hecho de que tengan epipedón mólico está hablando de el tipo de clima y vegetación sobre la que se desarrollan. Los molisoles se pueden dividir de acuerdo a la sequía, ustoles y ceroles, los más secos, acuoles, aquellos que están bajo condiciones acuícolas, udoles, los que tengan régimen de humedad údico y más húmedos, crioles, de régimen de humedad frío, y después tenemos algoles, que presentan horizonte álbico, epipedón álbico, endopedón álbico, perdón, horizonte E, y rendoles, que son los molisoles que están asentados sobre roca. No son muy comunes, pero más sobre todo de la zona de sierra. Pero como vemos, el régimen de humedad juega un rol fundamental en la subdivisión de los molisoles. Bueno, prácticamente están tienen muy grande extensión en Argentina, sobre todo los udoles en la región pampeana y zona núcleo, y gran parte de Córdoba, que es de régimen hústico, presenta la coloración naranja, los ustoles. Después hay algunos, bueno, en la zona de la Patagonia, ya con un régimen mediterráneo, que es donde la materia orgánica se acumula sobre todo por la temperatura. Donde hay regímenes de humedades arídicos y temperaturas muy altas, no se desarrollan los molisoles. Los alfisoles, que se identifican con alf, son suelos por lo general que tienen algún grado de degradación y siempre presentan como característica diagnóstico que tienen un B, un BT o un BTN, no un B solo como en el caso de los aridisoles, sino que es un BT o un BTN. Por lo tanto, arriba tienen un epipedón ócrico,
Puede ser un E o puede ser un A. También tienen un 35% más de base, o sea, no son suelos ácidos por lo general, sino que están más enriquecidos con bases. Los alfisoles son los suelos por lo general que encontramos en los bajos y en los bajos salinos sódicos, que presentan, por ejemplo, este horizonte E bastante degradado, justamente por esas deficiencias en el escurrimiento y el drenaje. Son siempre suelos que tienen un grado de degradación y que por lo general están desarrollados sobre drenajes impedidos, en posiciones bajas del relieve. Esto también viene dado de la mano del BT y BTN. Muy difícilmente un BT, un BTN se va a desarrollar en una loma, así que no están desarrollados sobre posiciones altas del relieve con mucha pendiente. Son de ambientes planos, de escurrimiento lento y con cavidades. Los alfisoles también juegan un rol fundamental en el régimen de humedad, USTALF, UDALF, AQUALF, y también, bueno, el régimen de humedad CRICO siempre juega un rol, de más frío a los CRIALF. Bueno, los alfisoles, como ven, tienen una distribución, pero en manchas, porque justamente son suelos de bajos salinos, no ocupan posiciones muy grandes, y sobre todo los que hay en Argentina son los AQUALF, o sea, más justamente refiriéndonos a condiciones de relieve y de régimen de humedad puntuales, donde hay mucho de AQUALF. Son en esta parte del norte de Santa Fe, los bajos submeridionales, que tienen mucha presencia de sales y sodio y un ambiente muy plano y cóncavo. Y ahí hay muchos natraqualf, o sea, alfisoles de régimen acuico que tienen BTN. Pero son suelos con los que tenemos que lidiar en la parte de los bajos, en bajos salinos sódicos, en lagunas, etcétera. Finalmente, los entisoles son suelos que tienen poca o ninguna evidencia de desarrollo de horizontes pedogenéticos. Lo único que tienen es un epipedón ócrico, y en lo general son arenosos, muy someros, y cuyo perfil prácticamente se ve de esta manera, muy homogéneo, sin casi percepción de horizontes. Se identifican con ENT. Y bueno, desde mi experiencia en el trabajo de General Roca, les puedo decir que la verdad que identificar estos suelos, cuál es el A, cuál es el AC, es un dolor de cabeza. Pero en sí, recalcar, son los suelos más jóvenes que presentan sobre todo características similares al material originario. Por eso es que es tan difícil identificar horizontes en un entisol. Bueno, acá como les dije, hay algunos nuevos subórdenes que también se diferencian por su contenido de humedad en Aquent o Ascent. Esta es una nueva incorporación que hubo recientemente para suelos que están sumergidos. También aplica para los estisoles, que están bajo agua, digamos. Los Ament son los suelos que tienen mayor contenido de arena, y los Fluvent son suelos desarrollados sobre materiales fluviales y que, como los que habíamos visto en el arroyo Santa Catalina, por ahí presentan como carácter diagnóstico un aumento o variación irregular de la materia orgánica con la profundidad. Si se acuerdan la foto, bueno, ahora no la tengo acá, presentaban capas oscuras más en profundidad que en superficie. Eso es un carácter diagnóstico. Bueno, los entisoles tienen gran distribución en Argentina. En Córdoba, básicamente, los hortens son los suelos de las sierras, que no es un problema de fertilidad que tienen, sino el problema es la profundidad efectiva. Apenas es una capa de suelo que puede ser hasta rica en materia orgánica, pero muy somera, y en la que la piedra o el contacto lítico se encuentra muy
muy cerca de la superficie. Lo que tenemos en Córdoba y en parte de La Pampa y Buenos Aires son los aments. Ese suelo Villa Valeria que vimos al principio son suelos con muy altos contenidos de arena, de estos minerales cuarzosos que son muy poco meteorizables y por ende muy difíciles de desarrollar horizontes. Bueno, estamos terminando, quedan 3-4 filminas. Lo que me interesa nomás es descartar esto. Este es un mapa mundial de Luda sobre los órdenes de suelo. Y fíjense que de los molisoles hay 3 grandes zonas en el mundo donde hay una distribución de molisoles en una cantidad significativa. Argentina, Estados Unidos, sobre todo en la cuenca del Mississippi, y la zona de Ucrania, Rusia y China. O sea, en estos 3 lugares del mundo, la combinación de factores que vimos, de clima, material originario, tipo de vegetación, relieve, etcétera, dan origen a estos suelos en gran proporción. O sea, realmente somos muy, muy afortunados. Un mapa de los suelos dominantes en Argentina, básicamente lo que es Córdoba, Santa Fe y toda esta zona de régimen ústico y údico, predominan los molisoles en íntima relación con los alfisoles y con algunos entisoles. Esto a nivel de orden. Si hacemos un zoom en la región pampeana, en Córdoba, básicamente todo esto es molisoles. Acá tenemos entisoles en la parte sudoeste de Córdoba. Si nos vamos a nivel de suborden, los udoles y los ustoles del régimen ústico, sobre todo en casi toda la provincia de Córdoba y Pampa. Y hay algo de Saamen acá al sudoeste. Por último, y para terminar, un mapa ya de grandes grupos de esta región de Argentina, en la que podemos identificar los natraqualf, estos alfisoles de régimen acuico y con horizontes nátricos con sodio, sobre todo están acá en los bajos submeridionales de Santa Fe, pero fíjense también que están acá cerca de Mar Chiquita y de manera intrazonal. Ustortens, entisoles de régimen ústico, y Ort hace referencia a que no es ninguno de los otros subórdenes de los entisoles, que son los suelos de la sierra, someros, rocosos, etc. Los Utizamen, que están al sudoeste de Córdoba, departamento Río Cuarto y General Roca, suelos arenosos de régimen ústico, los más susceptibles a la erosión eólica. Prácticamente la provincia de Córdoba, el suelo más típico son los aplustoles, o sea, molisoles de régimen ústico, y APL habla de desarrollo mínimo. Quiere decir eso, haploide, desarrollo mínimo. Pueden ser aplustoles típicos o énticos. La diferencia entre típicos y énticos es que los aplustoles típicos tienen BW y los aplustoles énticos, por ser subgrupo integrado a los entisoles, tienen AACC, pero un A mólico. Finalmente, los mejores suelos, argiudoles y apludoles, se encuentran apenitas en Córdoba, en la región este, en toda la parte de Santa Fe y Buenos Aires. Bueno, y con esto terminamos. Bueno, Lautaro, muchas gracias. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Hola, buenas tardes. Ahí una de las preguntas las hice. Lautaro, ¿un horizonte C-cálcico en un material originario de los pampeanos se considera como horizonte diagnóstico? ¿Se lo considera como cálcico? Bien, es buena la pregunta. Por lo general, un horizonte cálcico, bueno, tiene que cumplir los requisitos de al menos, bueno, 15%, 15 centímetros
tiene que tener una cierta estructura y aparte, bueno, un valor de carbonato de calcio. A tu respuesta, un horizonte cálcico, desde el punto de vista de la taxonomía, hace referencia más a un horizonte iluvial, o sea, a un horizonte B. En definitiva, el CK no es un horizonte diagnóstico. Gracias. ¿Y puedo seguir preguntando? Sí, 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 por favor. Nosotros, cuando usamos el índice de productividad, cuando se habla de profundidad de raíces, habla de una limitante radicular, el límite abrupto, ¿sí? Y bueno, y vos estabas explicando bien ahí que, por ejemplo, entre un NE, o sea, un eluviado y el BT, suele haber esa limitante, digamos, de cambio abrupto en el límite de los Sí. horizontes. Pero a nivel funcional, eso no siempre afecta al crecimiento radicular. ¿Se toman esas discontinuidades, igual que los entisores, como limitante a la profundidad activa? Y mira, va a depender un poco de la textura. Te digo, nosotros, bueno, trabajamos en el área de cartografía de suelos en Córdoba y calculamos también los índices de productividad. Lo que hay que ver, qué tanta diferencia, cuál es la textura final, por ejemplo, de SE y de SBT, y en base a la tabla del índice de productividad, ver cómo castiga. O sea, también va a estar dado mucho por qué tanta arcilla tenga un horizonte con respecto al otro. Pero en sí, ese cambio textural para el índice de productividad no significa necesariamente un problema. Bien, sí, digamos, te agradezco porque justamente quisiera que, digamos, que informar más o menos lo mismo. Eso es lo que estábamos diciendo nosotros, pero bueno, siempre nos quedó la duda de hasta dónde ese cambio abrupto era tan abrupto como para considerar limitante. ¿Sabe cuál es el Y tema? otra, Muchas veces, perdóname, ¿no? Eh, sí, 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 que ahora que me pongo a pensar, muchas veces esos cambios entre, si hay un horizonte E, por ejemplo, ya lo que sí está afectando a la productividad va a ser el tema del drenaje, que eso seguramente, eso en el índice de productividad está contemplado, porque el horizonte E no se desarrolla en ambientes bien drenados, sino en ambientes mal drenados. Y eso va a tener consecuencias cuando uno calcula el índice de productividad en el factor drenaje, porque el valor va a corresponder, por ejemplo, a imperfectamente drenado o peor, qué sé yo, mal o mal drenado, drenado. pobremente drenado, y eso te va a afectar la productividad, efectivamente. Sí, justamente esa era la duda, que lo estuviéramos castigando dos veces, digamos, una parte por el drenaje y otra parte por la profundidad. Otra pregunta puede ser, ¿debajo de un BT puede existir un BW? Porque lo he visto en un par de series de suelo. Ah, vos sabés, mira, eso yo no te sabría decir, yo creo haberlo visto lo mismo. Por ahí está el caso contrario, un BW arriba de un BT. No sé Sí, si de esa manera, BT y después BW. en la serie Eh, Bañado tiene particularmente ese caso, pero también he visto la inversa. Ese es porque es el que encontré a mano como para darte un ejemplo. Pero yo claro, tenía bueno, entendido que eran como procesos diferentes de formación. bueno, mira, en eso, eh, ahora en el próximo Congreso de la Ciencia del Suelo vamos a despejar todas esas dudas porque, bueno, acá en Córdoba, en las series tenemos también esas dudas sobre el manejo de los subíndices, de los horizontes. No está totalmente claro eso en algunos casos. Eh, yo creería que no, pero bueno, hay que agarrar la Sol Taxonomy y verlo muy detalladamente. Yo creo que se puede preguntar. Hay algunos colegas que de hecho lo hacen, identifican. Lo importante en este caso, creo que es entender que el horizonte B tiene que tener al menos una estructura diferente al C. Sí. Si después de un BT hay un horizonte que todavía tenga estructura, y bueno, puede ser tranquilamente un B o un BC, si presenta todavía barnices, menos que el horizonte BT superior, puede ser un BC, pero no sería un C, digamos, mientras presente característica de B. Bien, y esa es otra pregunta. Un C cálcico, ¿sí? O un C que lo consideramos material originario.
¿puede tener estructura? No sé si lo vieron a la mañana, yo no pude participar en esa a la mañana. No. El C por definición no debería tener estructura de tipo pedogenética. O sea, puede tener estructura tipo sedimentaria, entiéndase esto, como masiva o estructura Perfecto. de tipo laminar, pero no puede tener estructura en forma de bloques, ni Ni bloques ni prismática. PRI, perfecto. Ujú. Perfecto. Muchísimas gracias, Lautaro. Muy claro todo, toda la explicación. Bueno, te agradezco.